anécdota de hoy nos vamos hasta 1517, concretamente un 31 de octubre del siglo XVI, ¿no? Y nos vamos hasta el centro de Alemania, en una ciudad a orillas del río Elba, ¿no? Y ahí se encontraba pues un monje agustino, muy cabreado, ¿no? Y en plan avanza así como un torito, a grandes pasos, con un cartelón debajo del brazo y con un martillo y varios clavos en una mano. Y llega hasta las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, desenrolla el cartel, lo sujeta contra la madera y a martillazos lo clava en plan pa, 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 así, ¿no? Para que lo vea todo el mundo en plan esplendoroso, ¿no? Y en plan, él tuvo que pensar, pues ahí lo dejo, ¿no? Y ya pues se volvió después a su convento un poquito más desahogado, más tranquilito. Pues esto era una protesta, un pedazo de protesta de un monje protestón llamado Martín Lutero. La verdad es que este señor ni de lejos pudo imaginar el pollo que iba a montar con aquellas 95 tesis que inauguraron oficialmente la Reforma Protestante, con la que a Roma los fieles se le empezaron a escapar a chorro. Entonces, en 2017 se cumplió el 5º centenario de la Reforma, ¿no? 500 años desde que Lutero pues lió la que lió parda. Así que no viene mal saber de qué va esto un poquito, porque siempre estamos con que si las 95 tesis de Lutero por aquí, que si las 95 tesis de Lutero por allá, que si las clavó, que si las envió, que si Lutero, que si las tesis, pero realmente sabemos lo que pasó, o sea, el por qué las redactó, el para qué, el qué ponía, el qué pretendía. Bueno, pues vamos a empezar. De entrada, quede dicho que no se sabe si esa imagen que tenemos todos de Lutero clavando el papel en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg es real, ¿vale? O sea, pudo haber ocurrido, pero no hay ningún testigo, ¿vale? O sea, puede yo que sé que fuera una escena inventada con posterioridad para dar más fuerza al episodio, porque yo que sé, visto la que se montó, bien venía a adornar con un poquito de escenografía, ¿no? Da igual. Hay tantas papeletas para que haya ocurrido, pues como para que no. Porque aquellas puertas eran una especie de tablón de anuncio y Lutero bien pudo fijar sus tesis, sus propuestas para iniciar el debate. Aunque es más probable que su texto lo enviara por correo al Papa de Roma, que en ese entonces era a León X, aquel que dicen que dijo el de Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. O sea, que le pega todo a este hombre. El título completo del famoso texto de Lutero es 95 tesis sobre la virtud de las indulgencias. ¿Y qué eran exactamente estas famosas indulgencias? Pues se lo voy a resumir. Una estafa como un día fiesta, vamos, en proporciones bíblicas, para ser más claro. ¿Por qué? Porque Lutero ya llevaba muchísimos años cabreado, ¿no? Lleva muchos años de cabreo porque Roma era un despiporre. Todos los papas eran unos corruptos y el que no tenía 5 hijos al retortero tenían 3 amantes, ¿no? Compraban estados, asesinaban unos a otros, se robaban las novias, pero la gota que le colmó el vaso de Lutero fue el comercio de indulgencias, o sea, un invento del papa muy rentable, que no servía absolutamente para nada, pero era muy rentable. Dicho de forma muy sencilla, para quien no haya oído hablar nunca pues de este tema, ¿no? Consistía en que la iglesia te vendía un papelito, ¿no?, que te aseguraba librarte del purgatorio y largarte pues directamente al cielo, ¿no? Ya está. Alguien dirá, ¿algún tonto compró eso? Pues sí, miles de tontos compraron eso, la verdad. Porque más que tontos eran personas absolutamente aterrorizadas, aniquiladas por el pánico del infierno y la duda de la salvación. Entonces la iglesia, como les metía el miedo en el cuerpo, pues luego les hacían pagar para librarse de ese miedo. La verdad es que es una maniobra genial, ¿no?, para conseguir las perras. Pero bueno, en aquel siglo XVI todo el mundo pues andaba muy preocupado por no acabar en el purgatorio, que era un estado intermedio que se inventó la iglesia en el siglo XIII, que se supone que estaba situado entre el cielo y el infierno, ¿no? Y donde había una lista de espera pues para ir de un sitio a otro. Ya se puede hablar en pasado porque en pleno siglo XXI el expapa, ¿no?, Benedicto XVI, recalificó el purgatorio y lo convirtió en una especie de estado espiritual, que era como admitir disimuladamente que sí, que vale, que el purgatorio no existe.
finamente, pero es lo que viene a decir. Pero claro, esto de que el purgatorio no existe no lo sabían en el siglo XVI y resulta que en Roma pues se habían metido en obras para hacer una iglesia grande, hermosa, o sea, muy, muy grande. La más grande de la cristiandad. Una iglesia por encima de sus posibilidades y que se les fue de presupuesto. ¿Cuál era? Pues claro, San Pedro del Vaticano, que estaba saliendo por un pico y no había suficiente dinero. Entonces hubo que inventarse algo pues para recaudar y ese algo fueron las indulgencias, ¿vale? Que ya existían desde hacía siglos, porque la indulgencia equivalía a decir, va, venga, te perdono, pero a cambio te rezas esto o te vas de peregrinaje a tal lugar santo, o te arreas un par de taligazos, o dejas de comer 3 días, o duermes en el suelo sobre un manojo de ortiga. Cualquier cosilla que hiciera sufrir, pero llegó el momento en el que esto de las indulgencias se reveló como una oportunidad de negocio pues inigualable y el perdón de los pecados empezó a venderse. Y como la gente se lo creía todo, como borreguito, se llegó al extremo de vender indulgencias hasta por los pecados futuros, o sea, por los que aún no habías ni cometido. Yo qué sé, como si compraras el perdón por si en algún momento cayera la breva, vamos, y acabaras acostándote con el vecino del quinto, aunque hasta el momento solo te hubieras cruzado con él al bajar a la basura. ¿Me entienden? O sea, por ejemplo, yo qué sé, otro ejemplo concreto, ¿no? Tan concreto que fue precisamente que cabreó a Lutero, ¿no? Maguncia, que el otro día estuvimos hablando del asalto de Maguncia, pues eso, era una ciudad alemana en la que, bueno, para ser elegido arzobispo, un tipo pagó en 1514 al Papa, o sea, a León X, la fabulosa cifra de 24.000 ducados. Un pastizal, ¿vale? Y una vez conseguido el cargo, el arzobispo de Maguncia también logró del Papa el permiso para predicar indulgencia en los territorios bajo su dominio. O sea, dicho así, eso de predicar pues suena fino, ¿no? Pero en realidad era para vender indulgencia. De esta venta sacaban tajada del propio arzobispo, ¿no? El Papa, la banca Fugger, que era donde se ingresaba el dinero, y el emperador Maximiliano, el abuelito de nuestro Carlos V, ¿vale? O sea que todos al fin y al cabo pillaban parte de esto. Y nadie, absolutamente nadie podía evitar la tentación de comprar aquellos papelitos, aquellas indulgencias que te aseguraban un lugar ya en el cielo, ¿no? Y tenían enormes ventajas, o sea, tú podías pecar todo lo que te viniera en gana y luego pagabas a la iglesia para que te quitara el pecado de encima. O sea, cuanto más pagaras, más pecado borrabas. Y bueno, pues Martín Lutero terminó hasta el mismísimo gorro, es lo que hay. Y él fue uno de aquellos cristianos que vivían acogotados por el miedo al infierno. Y también el que observó de cerca el lucrativo negocio que se traían con la compraventa de indulgencia. Hasta que, bueno, lo que digo, ya terminó hasta el gorro, se paró a pensar y entendió que solo en verdad era un timo, no un sacacuartos. Y redactó su propuesta, sus 95 tesis explicando por qué aquello no debería ser así, intentando abrir pues un debate y discutir sobre el tema. Y cuando el texto de Lutero llegó a manos de León X, el Papa no hizo ni puñetero caso. ¡Qué mata! O sea, ¿quién era el atrevido? Un monje alemán, protestones, él, como si pusiera tonto montado una hoguera y la chicharraba. ¡Idiota! Pero el Papa se pasó de listo y no tuvo en cuenta un pequeño detalle. La famosa imprenta, que también hablamos de ella el otro día. Entonces ya la imprenta, como dije, ya estaba en marcha y los escritos de Lutero tuvieron una impresionante difusión por Alemania y todo el norte de Europa, solo cuando los dominicos, que eran los que estaban pues directamente implicados en la venta de indulgencia, presionaron al Papa y le pidieron que hicieran algo porque el monje, mira, ve que la está liando parda y está fastidiando el negocio, afectando a las ventas, deteriorando la imagen santa del alto clero. Solo entonces el Papa León X sacó una bula condenando los escritos de Lutero. Pero ¿qué pasa? Que ya era muy tarde, o sea, demasiado tarde. Las protestas de Lutero ya habían corrido como la pólvora y tenía miles de defensores y miles de seguidores. Cuando le llegó la bula de condena, fue Lutero el que montó la hoguera para quemarla públicamente. Porque eso sí, a los cristianos, protestantes o no, les gustaba muchísimo una hoguera para quemar humanos, papeles o lo que fuera, más que yo que sé, que ni más que ver en una ferretería, vamos. El desafío a Roma era total.
Ya ahí se declararon la guerra, sin posibilidad, ¿no?, de marcha atrás, y aunque el mosqueo con las indulgencias solo fue el punto de partida, Lutero, ya puesto, pues continuó desarrollando lo que acabaría siendo una nueva religión, la que él llamó el mejoramiento del Estado cristiano. Yo qué sé, por ejemplo, ¿qué era eso de que hubiera tantas vírgenes, tantos santos, tantos mártires y la inmensa mayoría inventados? Pues porque todos los usaba las iglesias de Roma como medidores ante Dios, ¿no? Era una forma de diversificar el negocio y, entre otras cosas, pues animar el mercado de las reliquias. Y Lutero dijo que no, que aquí el único interlocutor válido con Dios era Jesucristo, ni San Pito Pato ni la Virgen del Perpetuo Calorín. ¿Vale? Otro asunto, el del celibato. ¿A cuento de que si todo el mundo sabía que ni un solo papa, cardenal, obispo, abad o fraile lo cumplía? ¿Quién se había inventado eso de que había que ser célibe para ser cura? Lutero dijo que no a esto, y en vez de sacerdotes, pastores, y él que quisiera que le diera la gana, que se casaba, que eso ahorraba muchos follones y pondría a los menores a salvo. La Biblia, otro lío. ¿Por qué solo podían interpretarla los autoproclamados príncipes de la iglesia? ¿Por qué no podía leerla la gente normal si era a ella quien se dirigía? ¿Por qué no traducirla a lenguas vulgares? Y bueno, y como Lutero no recibió una explicación razonable ni razonada, fue y la tradujo al alemán. La primera intención de Lutero hace 500 años fue hacer una reforma, porque según su criterio, la iglesia, o sea, su iglesia, se estaba saliendo de madre, pero no fue el primero en advertir de la deriva gamberra que estaba tomando la multinacional. 100 y pico años antes de que Lutero la liara parda, pues hubo otros que también intentaron decirle, pues, al alto mando eclesiástico de que estaban yendo, que se habían salido del camino, que aquello ya no era lo que debería ser. Y entre ellos estuvieron el inglés John Wycliffe y el checo Jan Hus. Y ellos fueron en realidad los precursores de la reforma protestante. Lo que pasa es que no triunfaron como triunfó Lutero, ni alcanzaron la fama como alcanzó Lutero. También es cierto que Lutero salió vivo de su chulería y los otros dos no. También es verdad que cuando Lutero estaba comenzando la imprenta, ¿vale? Esto sería como hoy el día tener el Instagram, el Facebook y la fibra a tope. ¿Entiendes? Es que es así. Entonces fueron diferentes motivos. John Wycliffe ya se atrevió en el siglo XIV a traducir la Biblia a lengua vulgar, al inglés, y también dijo en voz alta que eso de la Espera, Dios mío, que ya empezamos lo bueno. La transustanciación, que es lo de... que esto quiere decir que es lo de que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo, ¿vale? Que esto era un cuento chino, un cuento japonés, como quieran decirlo en el país que estén. Este hombre tuvo la suerte de morirse de forma natural, pero a la iglesia le cabreó tanto que se le escapara un hereje vivo, que lo que hizo fue desenterrar al pobre Juanito Wycliffe y quemarlo. Ya estaba muerto, pero se dieron el gusto de rematarlo. Si es que eran malos. Después del inglés llegó un checo, Jan Hus, más comedido que Wycliffe, pero con el suficiente cuajo como para presentarse en mitad del concilio de Constanza para leerles un sermón como un día fiesta que ya llevaba escrito y convencerles de que la iglesia tenía que poner fin a los abusos. Pretendía exigir a los clérigos que abandonaran los vicios, que recuperaran los valores de pobreza y moralidad, y reclamaba a la institución que se dejara de tanta compraventa de perdones. Un pedazo de iluso es lo que era el pobre. La verdad es que Jan Hus se confió de más porque el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Segismundo I le dijo: bebé, que yo te cubro, cántale las 40, que yo ya si eso te protejo luego. A ver, ¿a quién se le ocurre fiarse de las palabras de un rey? Jan Hus no pudo leer ni la primera línea de su sermón frente al concilio de Constanza, o sea, es más, le obligaron a retractarse antes de decir ni mu. Pero como no se retractó, simplemente cayó. Día después, pues obviamente lo achicharraron allí mismo en Constanza por bocaza. Hereje, decían entonces. Lo amarraron a un poste con una cadena y prendieron fuego bajo sus pies a los primeros haces de leña. Y cuando empezó a subir el calorcito, le preguntaron y por última vez: ¿qué? ¿Te retractas o no?
Y dijo Jan que no, pues ya, caput. Y ahora es cuando viene la bonita profecía del ganso, ¿no? Cuentan que el revoltoso Hus, que en checo significa ganso, antes de largarse achicharrado pues al otro barrio tuvo la oportunidad de hablar con el emperador que lo dejó vendido frente al concilio de Constanza y le dijo: vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás un cisne que no podrás asar. El emperador no debió de entender nada, entre otras cosas porque no pensaba vivir pues 100 años para verlo, pero bueno, efectivamente un siglo después llegó Martín Lutero y todo el mundo entendió que él era el cisne que predijo Jan Hus. De ahí que muchas iglesias luteranas haya un cisne sobre la puerta, un cisne sobre el púlpito, cisnes en las veletas, y bueno, el cisne acabó siendo el perfecto logotipo de los luteranos. Y por eso también en la abundante iconografía de Lutero aparece tras él a sus pies un ganso, y ese ganso es su precursor, que es Jan Hus. Y Lutero fue el cisne que la iglesia ya no pudo asar en la hoguera. Aunque toda su valiente peripecia ni la convierte en santo, ni mucho menos, o sea, ni en mejor persona, ni significa que sus ideas fueran excelentes, porque Lutero y los luteranos acabaron siendo también tan fundamentalistas como los que los criticaban, y acabaron montando hogueras para los herejes con tanto arte como los católicos, o sea, tal para cual. Es lo que han tenido y todavía tienen algunas religiones, que siempre se han sentido en el derecho de aniquilar al prójimo en el nombre de Dios, de sus dioses. Aztecas, musulmanes, apaches católicos, mayas, judíos, luteranos, incas, anglicanos, vikingos, puritanos, pies negros, hindúes, egipcios, cherokee, ninguno se libra. Pues espero que les haya gustado el capítulo de hoy y bueno, que tengan un magnífico comienzo de semana. Nosotros empezamos fuerte. Hasta luego.